Días o tardes o noches para quienes me escuchan. Mi nombre es Magela Boduán, soy candidata a doctorado de la Universidad de Oregon y el nombre de mi ponencia el día de hoy es El invencible verano de Liliana, una estética crítica que rompe las lenguas oficiales en la búsqueda de justicia. A estas alturas, Cristina Rivera Garza lo ha probado todo o casi todo en su laboratorio creativo. Desde su primera novela, Desconocer, finalista del Juan Rulfo en 1994, hasta su último libro de poesía, Me llamo Cuerpo que no está, en el 2023, hemos sido testigos de una vastísima y original producción tan versátil como iconoclasta. Desde la perspectiva de Ricardo Piglia, esta producción podría ser descrita como conceptual o especulativa. La denominación de post-autónoma o diaspórica, formulada por Josefina Ludmer para ciertas literaturas del siglo XXI, también sería útil para definirla. La visión feminista de María Galindo me anima a decir que estamos ante una estética bastarda. El concepto literatura expandida de Alan Pauls también me resulta apropiado para aproximarme a una escritura que no se circunscribe a lo literario solamente y que, expandida como es, la propia Cristina Rivera Garza enmarca dentro de las coordenadas de su aparato crítico, la teoría de la desapropiación y de la literatura geológica. De este modo, la autora se propone hacer frente estética y éticamente a los efectos devastadores del capitaloceno, siguiendo la premisa de que sencillamente no se puede seguir escribiendo como si no pasara nada, como si no estuviéramos rodeados de ecocidio, de violencia de todos los tipos, de desaparecidas y de muertas. En el afán de seguir desentrañando las complejidades que plantean las escrituras autobiográficas, en este trabajo propongo que El invencible verano de Liliana es una escritura en muchedumbre en la que los distintos desdoblamientos de la subjetividad autoral afectan tanto el interior como el exterior de la obra. Al usar el término muchedumbre, acopio los aportes teóricos mencionados y los de la propia Rivera Garza en lo que se refiere a las escrituras geológicas y que apuntan al hecho fundamental y paradójico de que una escritura del yo, en la que la trinidad autora, personaje y narradora convergen en la misma individualidad, puede ser a la vez colectiva, pero con la salvedad de que esta pluralidad no solo ocurre en la multiplicidad de voces desedimentadas, sino también en las subjetividades desplegadas y que vienen a romper el hermetismo de lo literario. Este movimiento, a su vez, convierte la escritura en algo mucho más amplio que el registro de la vida, transformándola en un espacio de diseño y ensayo, en un laboratorio de ideas estéticas, políticas y filosóficas. En El invencible verano de Liliana, escrito y publicado 30 años después del asesinato de su hermana a manos de su pareja, la escritora pone a prueba el conjunto de ideas y conceptos que ha venido desarrollando desde el ámbito teórico en un artefacto autobiográfico, performativo y coral sin precedentes en la literatura latinoamericana contemporánea. Sostengo que sus contribuciones artísticas son varias, tanto a nivel de la deconstrucción de la autoría como del método de trabajo utilizado, echando por tierra toda la serie de viejos prejuicios alrededor de las literaturas del yo, especialmente si producidas por mujeres. Además de estos aportes, en este trabajo muestro cómo Rivera Garza se encuerpa en el texto y automodela un lenguaje de las emociones con el que rompe las lenguas oficiales y con el que reflexiona sobre aquello que probablemente sea la máxima expresión de la violencia patriarcal, el feminicidio. La escritora y poeta argentina María Negroni afirma que las ideas son emociones de la inteligencia, pues con este tipo de emociones nuestra autora produce un lenguaje sorprendente que se rehúsa a la exacerbación de la herida, al usufructo simbólico de la víctima o a la operación maniquea de dar voz a los sin voz.
Opta en vez de ello por una forma estética renovada, cuyo fin mayor es la búsqueda de la justicia, pues combina a una lectura vertical que desedimenta la aparente inmutabilidad del poder. Asimismo, respondiendo a la clausura del presente que produce la violencia, provoca la restitución de la vida en el texto y en la imaginación, es decir, apuesta a la formulación de la utopía tan rebajada en estos tiempos distópicos de la que participa activamente el lector. A partir de las teorizaciones que hace Beatriz Sarlo de los escritos de Walter Benjamin, afirmó que la obra de esta autora funciona como un gran laboratorio creativo de vasos comunicantes donde los conceptos, procedimientos y formas están retroalimentándose constantemente. Cristina Rivera Garza lanza ideas en sus trabajos académicos, por ejemplo, las escrituras citacionistas o más recientemente el concepto de desapropiación, las prueba en sus diferentes ejercicios literarios, digamos en los libros había mucha niebla o humo o no sé qué, o autobiografía del algodón, y vuelve al ensayo para refrendar sus hallazgos y cotejarlos con las experiencias artísticas de terceros, como en su reciente libro Escrituras Geológicas, emergiendo de este proceso con nuevas interrogantes para nuevas escrituras. Puede observarse, de hecho, una meditación que con los años ha dejado de ser privada y que ha sido complejizada y trenzada entre la academia y la literatura. En este sentido, y siguiendo autores como Alan Pauls, concuerdo con que el carácter político del arte proviene precisamente de una ética del procedimiento y de la forma. Esto supone decir que las ideas artísticas y su ejecución, es decir, su forma, son centrales en las batallas que da el lenguaje para desestructurar las lenguas oficiales. En el caso que analizo, es en el lenguaje, en las distintas performances que realiza, donde ocurren las afrentas políticas fundamentales, pero no sin tener contacto con el afuera del texto. Aquí es imperativo mencionar el modo en que Cristina Rivera Garza se mueve en los circuitos literarios, dando saltos entre la docencia, la investigación y el espacio creativo, cruzando las fronteras, no solo territoriales entre Estados Unidos, México y el mundo, sino también posicionándose en distintos lugares de enunciación, la palabra escrita, la locución académica, la conferencia, la presencia en redes, por dar solo algunos ejemplos. Por ello, y de la mano del concepto de literatura expandida desarrollada por Pauls, podemos afirmar que nos adentramos en una tentativa bastarda, término, como dije antes, acuñado por Galindo, que atraviesa límites de distintas naturalezas, transmuta la individualidad autoral hacia lo colectivo y expande el arte hacia la vida y viceversa. Estudiosos de las emociones como Sara Ahmed y Joe Lavani han desmitificado el viejo adagio de que la emoción y la razón son espacios separados. A partir de sus propuestas teóricas, consideraremos que las emociones no son propiedades del yo, sino, abro cita, el resultado del encuentro entre el yo y el mundo. Cierro cita, Lavani 16. Por lo tanto, no tiene sentido estudiar lo que las emociones son, sino lo que hacen. En El Invencible Verano de Liliana, Cristina Rivera Garza reflexiona sobre la importancia del lenguaje en sociedades abiertamente necropolíticas como las nuestras, dando cuenta de su imposibilidad de escribir la historia de su hermana durante 30 años. La vergüenza y la culpa son emociones pegajosas, término acuñado por Ahmed, que los sistemas patriarcales tienden a convertir en silencio, paralizando los instintos de defensa de las víctimas y facilitando el encubrimiento de los feminicidas. Abro cita, uno nunca está más inerme que cuando no tiene lenguaje. Cierro cita, dice Rivera Garza y añade una sentencia terrible. Abro cita, guardar silencio fue una forma de arroparte, Liliana.
una forma torpe y atroz de protegerte. Cierro cita, El invencible verano de Liliana, 40. A través del doloroso entendimiento de lo que producen las emociones socialmente, Rivera Garza nos permite entender cuán poderoso puede ser el lenguaje tanto para esconder o aplastar los cuerpos como para nombrar y posibilitar su restitución y su camino hacia la justicia. La posibilidad de decir feminicidio y no crimen de amor permite correr el velo que existe alrededor del amor romántico y producir una pedagogía contra la violencia. Uno de los aportes sustanciales de la teoría estética desarrollada a lo largo de la obra de Rivera Garza es su reflexión acerca de la autoría. Ya en Los muertos indóciles propone lo que llamo una autora deconstruida que entiende que el lenguaje es, en primer término, un bien común de la cultura y por lo tanto no una prerrogativa de la propiedad privada, capitalista, ni del individualismo. Rivera Garza cuestiona profundamente la figura del autor moderno, solo que en su caso la figura autoral es resucitada de las cenizas partesianas y complejizada no solo en términos de su relación activa con el lector, sino consigo mismo, pues su entidad individual, que puede de hecho desdoblarse, multiplicarse en distintas subjetividades, es también un nosotros colectivo. Así, la autora reaparece y se muestra al tiempo que se vacía, se vuelve un tú, un nosotros y se desvive en por el lector. Los muertos indóciles, 58. En El invencible verano de Liliana, una escritura del yo difícilmente clasificable, la autora teje el texto con los escritos dejados por su hermana, con las múltiples voces testimoniales que recoge, y con el ejercicio de la imaginación propia y de los otros participantes en el proceso, fuera de todo el archivo documental que hay. Es importante hablar de la voz en esta escritura. Es de hecho imposible referirnos a una sola voz. Hay que hablar necesariamente de las voces en muchedumbre. Sostengo que se trata de una escritura geológica en muchedumbre, no solo por el conjunto de voces desedimentadas que figuran activamente en el texto junto a la autora, sino por el desdoblamiento operado por la misma Rivera Garza en distintos espacios, registros y subjetividades, como hemos visto en el análisis de sus laboratorios creativos. Una de las cuestiones más originales de El invencible verano Liliana es precisamente el método de trabajo utilizado. Nuestra autora lo define como escritura documental, haciendo la aclaración expresa de que no se trata de literatura testimonial, porque no es el testimonio crudo lo que nos ofrece. Lejos de ello, realiza una verdadera labor de cuidado como historiadora y narradora, desedimentando los archivos físicos, pero también, y esto es lo más novedoso para mí, los de la imaginación, a partir de aquello que recupera de la memoria propia y ajena. Rivera Garza llama entonces a su escritura un documento mediado, no original, fruto de un trabajo colaborativo del que surge la presencia desaparecida, en este caso la vida, no tanto la muerte de su hermana asesinada. Por ello, se puede entender la desapropiación como una estética crítica que busca volver visible y hasta palpable lo que es inenarrable por su violencia intrínseca. Cuando el desastre es insuperable, como señala Gastón Gordillo, se hace necesario desenterrar, abro cita, las capas de experiencia y las capas textuales, cierro cita, Rivera Garza, que cubren los traumas para resignificarlos en el presente a través de la escritura. Así, para Cristina Rivera Garza, abro cita, la tarea, tanto en términos estéticos como políticos, es echarnos a andar de nuevo, cierro cita. Es decir, reescribir, dice ella, es revivir, insuflar,
remozar, lo cual es cuestionar la claudicación al desastre del capitaloceno y meter un pie en la puerta para que se abra paso la justicia y la utopía.